Caín mató a su hermano Abel. Fue el primer crimen, el primer derramamiento de sangre, el primer acto de violencia fratricida, según la narrativa bíblica. Pero más allá del impacto moral o espiritual del relato, el Génesis nos presenta un episodio cargado de simbolismo, vacío de lógica y plagado de contradicciones. El relato no solo intenta explicar el origen del mal, sino también justificar las dinámicas de castigo, exilio y destino que marcarán a la humanidad desde sus primeras generaciones. Sin embargo, en su afán por ofrecer respuestas, la historia de Caín levanta preguntas aún más inquietantes. Preguntas que muchos creyentes han evitado o ignorado por siglos. Pero si uno se atreve a mirar más allá del dogma, lo que encuentra no es una lección moral, sino una grieta. Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva, los primeros humanos creados directamente por Dios, al menos según la versión más popular del Génesis. Caín cultivaba la tierra, Abel cuidaba rebaños. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Pero Dios, de forma aparentemente arbitraria, favoreció la ofrenda de Abel. ¿Por qué? ¿Qué tenía la ofrenda de Caín que no fue suficiente? ¿Acaso Dios prefiere la carne a los frutos? ¿O simplemente quería provocar? La Biblia no lo explica. Solo dice que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Una elección sin razones, que desata la tragedia. Caín, consumido por la envidia, mata a su hermano. Y así, según el texto, nace el pecado humano en su forma más brutal, el asesinato. Pero es aquí donde el relato comienza a tambalearse. Dios maldice a Caín, lo condena a vagar errante por la tierra. Caín se lamenta: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me alejas de tu presencia, y seré un fugitivo y vagabundo. Cualquiera que me encuentre me matará. Cualquiera. ¿Quién? Si solo existían Adán, Eva y él, ¿quién podría matarlo? ¿De qué otros habla el texto? La Biblia, en su literalidad, ya no tiene sentido. Pero no termina allí. Dios, en lugar de ignorar la súplica de Caín, le pone una marca para que nadie lo mate. Otra vez, ¿quién lo mataría? ¿Qué civilización invisible habita ese mundo primigenio? Caín parte al exilio y se dirige a la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, dice el texto, conoció a su mujer, y juntos tuvieron un hijo llamado Enoc, y Caín fundó una ciudad con su nombre. Detengámonos. ¿De dónde salió esa mujer? ¿Quién era? ¿Una hermana no mencionada? ¿Una humana ajena al linaje de Adán y Eva? ¿Y si solo había una pareja original, y su hijo fundó una ciudad, con quién la pobló? ¿Con cuántas personas? ¿A qué civilización responde este crecimiento repentino? ¿Hay más humanos que la Biblia calla? ¿O simplemente la narración es un mito que se contradice con cada nuevo paso? Durante siglos, los apologistas bíblicos han intentado llenar estos vacíos. Argumentan que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas, pero que no fueron todos registrados. Así, la esposa de Caín sería una hermana, y la ciudad sería poblada por sobrinos, sobrinas, primos. Pero esta solución plantea problemas aún mayores. Si la humanidad comenzó con solo 2 personas, y sus hijos procrearon entre sí, estaríamos ante un caso de incesto universal. La base biológica de la humanidad, según este modelo, estaría construida sobre relaciones incestuosas, algo que luego sería condenado duramente por la misma Biblia en sus leyes mosaicas. ¿Qué clase de coherencia ética o biológica ofrece esto? ¿Por qué un Dios perfecto iniciaría una genealogía con una práctica que él mismo luego prohíbe? La otra posibilidad es aún más perturbadora para los creyentes tradicionales: Adán y Eva no fueron los únicos humanos. Hubo otras poblaciones humanas creadas por Dios, fuera del Edén. Esta interpretación no es nueva. Algunos textos y corrientes judías antiguas sugerían que el Edén era un espacio separado del resto del mundo. Que Adán y Eva fueron colocados allí como representantes de una humanidad elegida, pero que existían otros seres humanos naturales fuera de ese paraíso. Bajo esta lectura, cuando Caín es expulsado, no es que Dios lo condene a la nada, sino que lo devuelve al mundo donde ya habitaban otros hombres y mujeres. Entonces, la esposa de Caín sería parte de ese otro linaje. Y la ciudad que fundó, sería con personas que ya estaban. Esta idea encaja con ciertos pasajes del Génesis. Cuando Dios crea al ser humano en Génesis 1, dice: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla. Pero esa orden fue dada antes del Edén. Algunos estudiosos sostienen que esa fue una creación humana general, y que Adán y Eva fueron una creación especial, un proyecto más íntimo, más simbólico. Si eso es cierto, el mito del Edén no es el origen de la humanidad, sino una metáfora sobre la conciencia, el conocimiento y la pérdida de la inocencia. El pecado no sería desobedecer una orden literal, sino acceder al conocimiento del bien y el mal, lo cual nos expulsa de la armonía instintiva y nos lanza al caos de la libertad. Pero estas interpretaciones no son populares. ¿Por qué desmontan el mito de la unidad humana? Porque ponen en duda la cronología sagrada. Porque introducen la posibilidad de que la Biblia es una construcción cultural, no una revelación divina. Porque revelan que el texto no fue escrito para ser tomado literalmente, sino como alegoría, como símbolo, como reflejo de los dilemas humanos más antiguos. La figura de Caín, entonces, se transforma.
ya no es solo el primer asesino, sino también el primer exiliado, el primer fundador de ciudades, el primer ser humano en salir del espacio protegido por Dios y enfrentarse a un mundo real, caótico, lleno de otros. En ese sentido, Caín representa la transición del mito al mundo. Es el paso del paraíso infantil al exilio adulto. De la obediencia impuesta al error autónomo. De la familia divina al conflicto social. Y no es casual que funde una ciudad. La ciudad, en las antiguas narrativas, es símbolo de civilización, pero también de ruptura con la naturaleza, con lo sagrado, con lo rural. Caín no solo mata, construye. Es constructor y destructor. Padre del crimen y padre de la cultura. En su descendencia se mencionan por primera vez oficios humanos, herreros, músicos, pastores. Todo lo que define a la humanidad post-paraíso nace en la línea de Caín. Y eso plantea otra paradoja: ¿cómo puede Dios maldecir a Caín, y al mismo tiempo permitir que su linaje sea el que impulse el progreso humano? Pero más aún, ¿por qué Dios no mata a Caín? ¿Por qué lo marca, lo protege, lo deja vivir? ¿Por qué un Dios tan estricto con el pecado no aplica la pena capital desde el inicio? ¿Es misericordia? ¿O es miedo? ¿O simplemente la narrativa necesita que Caín sobreviva para que la humanidad avance? El relato se rompe por todas partes y se toma literalmente. Solo tiene sentido como mito, como construcción tribal para explicar el origen del mal y del exilio. Y aún así, millones de personas lo creen palabra por palabra. Aceptan que el primer crimen fue entre hermanos. Que el mundo fue poblado por incesto. Que Caín fundó una ciudad con nadie. Que Dios actúa con lógica perfecta incluso cuando sus decisiones parecen erráticas, injustas o inmorales. Pero si algo nos enseña la historia de Caín es que la Biblia, en sus inicios, no es un documento coherente. Es una recopilación de mitos orales, fusionados, reescritos, traducidos, editados. Y que su valor no está en su literalidad, sino en su capacidad para reflejar nuestras preguntas más profundas. ¿Qué es la maldad? ¿Es una decisión libre o una reacción al rechazo? ¿Por qué Dios rechaza sin explicación? ¿Por qué elige ofrendas, favorece a unos y condena a otros? ¿Qué clase de amor divino es ese que pone a prueba a sus hijos con desigualdad? ¿Qué tipo de justicia marca a un asesino y lo protege, pero expulsa a una pareja por comer un fruto? Caín, al final, es más humano que muchos otros personajes bíblicos. Siente celos, se frustra, comete un crimen, se arrepiente, teme por su vida, construye, procrea. Su historia es la de todos nosotros, seres contradictorios, marcados por errores, en búsqueda de redención, exiliados de algún paraíso perdido. Pero si insistimos en leer su historia como un hecho literal, lo que obtenemos es un rompecabezas sin sentido. Y eso revela algo más profundo. El Génesis no es historia. Es poesía. Es mito fundacional. Es psicología antigua disfrazada de teología. Es el intento de una tribu por entender el dolor, la muerte, la rivalidad, la injusticia, el destierro. Y como mito, tiene valor. Pero como verdad absoluta, es peligroso. Porque distorsiona la razón, silencia la crítica, infantiliza la fe. ¿Quién era la esposa de Caín? ¿De dónde salieron los ciudadanos de su ciudad? ¿Por qué Dios actúa como juez parcial y a veces como padre protector? ¿Por qué la Biblia omite lo crucial y enfatiza lo moralista? ¿Por qué se nos pide creer sin cuestionar, cuando el texto mismo está lleno de vacíos? La marca de Caín no era un castigo, sino una señal de humanidad. Todos estamos marcados por nuestra historia, por nuestros errores, por nuestras decisiones. El verdadero exilio no fue el de Caín, sino el nuestro, la expulsión del pensamiento crítico de la espiritualidad. El relato de Caín y Abel no busca explicar el origen del crimen, sino mostrar el precio del favoritismo divino, de la fe no cuestionada, del dogma ciego. Dios no es el protagonista de la historia, es su símbolo. Y Caín no es el villano, sino el espejo. Un reflejo del hombre que somos cuando sentimos que no somos amados, cuando la justicia es desigual, cuando el poder divino actúa sin transparencia. Y si eso es así, entonces leer el Génesis con ojos modernos no significa negarlo, sino entenderlo. No como una cronología, sino como una confesión. No como una amenaza, sino como una pregunta abierta. Porque en esa pregunta vive la verdadera espiritualidad, no en respuestas cerradas, sino en la búsqueda infinita. Y al final, Caín no fue expulsado de la presencia de Dios, sino del mito. Fue empujado al mundo real, al territorio del dolor, del trabajo, del conflicto. Y allí, en ese exilio, construyó la primera ciudad. No con fe, no con perdón, sino con las manos manchadas de sangre y la conciencia despierta.